La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. ¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, averiguaremos qué ocurrirá con los metales más apreciados por el hombre. ¿Cómo demostrará el oro su valor en un mundo sin seres humanos? ¿Pueden las propiedades del acero proteger el arco Gateway de los elementos? ¿Y qué tiene que ver un misterioso mineral con la desaparición de los dinosaurios en los museos? Las estructuras de acero cambiarán para siempre. Bienvenidos a la Tierra. Población cero. La vida sin nosotros. Metal pesado. Las grandes ciudades de la humanidad se han levantado con metales. Fueron financiadas con oro y construidas con acero. En ausencia del hombre, estos metales parecen bien preparados para resistir. Pero ¿qué propiedades harán que unos se derrumben y que otros perduren? Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. En el centro de Manhattan, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York aún conserva grandes riquezas que los impositores ya nunca reclamarán. Guarda más de 500.000 de lingotes de oro que valen aproximadamente 135.000 millones de euros. Es la riqueza acumulada de unos 60 gobiernos y bancos extranjeros. Hay más oro en el Banco de la Reserva Federal de Manhattan que en ningún otro lugar. Nunca se ha reunido tanto oro en ningún momento de la historia. El oro está almacenado a 25 metros de profundidad. La entrada a la cámara acorazada es muy estrecha. Está protegida por un cilindro giratorio de acero de 90 toneladas que forma un cierre hermético. Y el marco de 140 toneladas es de acero y hormigón. El oro durará para siempre. Lo importante de este metal es que no sufre los efectos de la corrosión ni pierde el brillo. No hay nada en la naturaleza que pueda disolver el oro. El oro es uno de los metales menos reactivos de la Tierra. Y aunque esté expuesto al aire o al agua, sus moléculas resisten la desintegración. Pero los otros metales que forman Nueva York no se comportan del mismo modo. Al subir a la ciudad desde el Banco de la Reserva Federal, las fachadas de acero de Times Square forman un rutilante escenario. Pero ahora, las calles están en silencio. Antes este era uno de los lugares más ruidosos de la ciudad de Nueva York. La exposición continuada a sonidos de más de 75 decibelios se considera peligrosa para el oído humano. Pero aquí, el ruido superaba los 80 decibelios. Los sonidos de un claxon sonaban a 90 decibelios. Y la sirena de una ambulancia alcanzaba los 120 decibelios. Ahora todos esos sonidos han callado. Y solo se escucha el ruido de los aparatos de aire acondicionado, a unos 50 decibelios. Un mundo sin nosotros sería muy silencioso. El sonido dominante sería el canto de los pájaros.
2 días después de la humanidad. Después de 2 días sin nosotros, la red eléctrica de la ciudad de Nueva York está fallando. Y lo mismo ocurre con el resplandor de las marcas comerciales en los anuncios luminosos. Estas calles han conocido antes otros apagones. En 2003, un enorme corte de energía en la costa este hundió Times Square en las tinieblas durante más de 12 horas. Pero en esta ocasión, el apagón es permanente. Por el centro de Nueva York, merodean criaturas que no están acostumbradas a desenvolverse solas. Los caballos que antes montaban los oficiales de policía o que tiraban de los carruajes de Central Park tienen que adaptarse a una vida sin seres humanos. ¿Podrán sobrevivir estos animales en un mundo de hormigón y de acero? A 1.400 kilómetros de la ciudad de Nueva York está a punto de comprobarse la resistencia del metal. Con una docena de fábricas de cerveza, incluida la Anheuser-Busch, San Luis era conocida como la capital norteamericana de la cerveza. En la ciudad que apagaba la sed de la nación y del mundo, 3 millones de barriles de cerveza siguen fermentando en miles de cubas de acero. Esto es un tanque de fermentación de 30 toneles. Contiene el equivalente a 60 barriles de cerveza. Y la mezcla se compone de levadura, lúpulo, proteínas y nitrógeno. Dentro de estos tanques de fermentación, la levadura convierte en alcohol los azúcares. El dióxido de carbono surge como un subproducto y aumenta la presión en el tanque. Aunque no hubiera gente, el proceso de fermentación continuaría durante el primer día. Pero cuando fallase la electricidad y el proceso de enfriamiento, aumentaría la temperatura de los tanques. En San Luis, en verano, se alcanzan los 38 grados. Eso agravaría los procesos de fermentación, haciéndolos más violentos. Las válvulas de seguridad evitan que la presión aumente demasiado en el tanque. Pero la fermentación crea un residuo llamado Croisen. Es parecido al merengue y sube hacia la superficie. El calor extra triplica la cantidad de Croisen que se acumula en la parte superior y tapona las válvulas. En 36 horas podría haber un fallo catastrófico. En 2009 explotó una cuba en fermentación en una fábrica de cerveza de Nueva Orleans y abrió un agujero de 10 metros en el tejado. Después de 36 horas sin nosotros, en San Luis, estas violentas explosiones abren boquetes en los tejados y empiezan a expulsar el contenido tóxico. En la ciudad de Nueva York, el problema no es la cerveza, sino el agua. Cada día 700 bombas extraían 50.000 metros cúbicos de agua del sistema de pasos subterráneos. Pero sin energía eléctrica ya no funcionan. Y los túneles han empezado a inundarse. Seis meses después de la humanidad. Seis meses después de la humanidad, la ciudad de Nueva York está a oscuras, aunque hay un extraño resplandor en Times Square. Este letrero luminoso, instalado en 2009, no depende como el resto de la red eléctrica municipal. El 90% de la energía eléctrica que consume este anuncio lo generan 16 turbinas eólicas. El resto procede de 64 paneles solares. La planta de energía del panel publicitario genera electricidad suficiente para abastecer 6 casas durante un año.
Las palas de las turbinas fueron diseñadas para resistir el hielo del invierno y para girar más despacio cuando hay vientos huracanados. Así se evitarían más daños. Este letrero puede seguir luciendo durante mucho tiempo, a menos que ocurra algo inesperado. Un año después de la humanidad. Un año sin seres humanos. La plaza de Rockefeller Center en el Midtown de Manhattan sigue siendo un lugar de encuentro. Pero ahora los que se reúnen allí son los animales. Uno de los cambios que tendrían lugar en Nueva York si la humanidad desapareciese sería que los animales autóctonos volverían a la ciudad. Ya hay una gran población de venados en las afueras. Y los corzos acabarían entrando hasta el centro. Cuando había humanos, esta superficie de cemento se convertía cada Navidad en una pista artificial de patinaje sobre hielo. Este invierno, la madre naturaleza trae su propio hielo. Durante el invierno, el agua se iría congelando en la zona de la pista y se acumularía. Y en primavera, ese pequeño iceberg se licuaría y el agua entraría en los edificios inundando los sótanos. Eso terminaría por deteriorar los cimientos. En primavera, la plaza inundada se convierte en un vergel. La pista de hielo se transformaría en un jardín. Habría humedad todo el año y eso es bueno para las plantas. La estatua de Prometeo vigila este jardín urbano. A este personaje de la mitología griega se le atribuye la creación de la humanidad, pero ahora presencia la destrucción de las obras del hombre. La estatua de Prometeo podría sobrevivir sin problemas. Es de bronce dorado. Y durante los primeros 5 o 10 años, la capa dorada que la cubre seguiría brillando. Es una de las propiedades del oro. Pero de todos modos, se trata de una capa muy fina. Y finalmente, la lluvia, el granizo y el polvo acabarían por eliminarla hasta dejar el bronce al descubierto. Después de un año sin nosotros, la degradación progresa lentamente y en silencio. Pero pronto empezará a oírse en las calles el estruendo del acero y la piedra al derrumbarse. Manhattan se convertirá en una isla de destrucción. Y algo en el interior de sus huesos hará caer a los dinosaurios. Tres años después de la humanidad. 3 años después de la humanidad, todos los rincones de Nueva York están a oscuras, excepto uno. Pero en Times Square, el letrero que recibe la energía eléctrica del viento y del sol emite sus últimos destellos. Y no es por falta de electricidad, sino porque ya no queda nadie para cambiar las bombillas. Mientras tanto, los caballos que antes patrullaban Times Square y paseaban turistas por Central Park han abandonado la ciudad. Pero, ¿podrán sobrevivir mucho tiempo en un mundo sin seres humanos? El caballo es un animal de llanura, sobre todo porque se alimenta de hierba y porque su principal mecanismo de escape es la carrera, aunque también es un buen luchador cuando hace falta. Así pues, aquí en Nueva York, los caballos pueden volverse salvajes otra vez, pero necesitan ciertos recursos: agua, hierba y espacios para correr. Los jardines y los campos de golf parecen lugares idóneos. Pero pronto, esos jardines y campos de golf se convertirán en bosques y desaparecerán las praderas para pastar. Si quieren sobrevivir, los caballos tendrán que encontrar enseguida un hábitat conveniente. Curiosamente, su mejor opción es dirigirse a la playa.
La barrera de islas de la costa atlántica está cubierta de pasto, y eso puede alimentar a grandes manadas de caballos salvajes. En la época de los humanos, varios cientos de ejemplares vivían en la isla de Assateague, frente a las costas de Virginia y Maryland. Eran los descendientes de los caballos que trajeron los hombres hace 300 años. Posiblemente también había caballos salvajes en Long Island, pero la cuestión es si los caballos de la policía u otros caballos domésticos podrían llegar allí a tiempo. 10 años después de la humanidad. 10 años sin seres humanos. Una estructura poco convencional, el Arco Gateway de San Luis, todavía sigue en pie junto al río Mississippi. Apenas ha cambiado desde el día en que los humanos subieron a su observatorio por última vez. Con una altura de 63 pisos, es la estructura más alta de la ciudad y tal vez se convierta en la más duradera. Según dicen, el arquitecto Eero Saarinen lo diseñó para que aguantase en pie durante 1000 años, pero sus líneas esbeltas parecen muy frágiles en un mundo sin seres humanos. A diferencia de los rascacielos, este arco no cuenta con un esqueleto de acero. Su resistencia se basa en las dobles paredes de acero inoxidable, rellenas de hormigón. El proceso de corrosión sería muy lento. La superficie del acero inoxidable está recubierta de una película de óxido de cromo, que puede resistir la corrosión durante décadas. Si toda la humanidad muriese de repente, creo que duraría mucho tiempo. No hay ninguna entrada de agua en la estructura. Y si no entra agua, entonces el acero no se oxida. No habría ninguna razón para que esta construcción se deteriorase rápidamente. El arco sigue siendo la puerta del oeste, al menos por ahora. 30 años después de la humanidad. En el Rockefeller Center, los muros de los edificios han sufrido una extraña transformación. Todos estos edificios están revestidos de piedra caliza, y las juntas entre los bloques recogerían muchas semillas y mucha tierra. Dentro de 20 o 30 años, se vería una rejilla verde que empezaría a extenderse por toda la fachada de los edificios. Las plantas ya han mostrado su perseverancia a la hora de colonizar zonas inaccesibles y aparecen en lugares insólitos. Esta es la High Line, una línea de ferrocarril elevada que recorre 22 manzanas por el lado oeste de Manhattan. Se terminó de construir en 1934 y los trenes podían recoger y entregar las mercancías directamente dentro de los almacenes. Iban desde Meatpacking District hasta Hell's Kitchen. Pero el tráfico ferroviario disminuyó en los años 50 a medida que aumentaba el transporte en camiones. Los últimos trenes funcionaron hasta 1980. Aquí tenemos una estructura básicamente de acero que está en Manhattan. Pero nadie pasa por aquí. Nadie le presta atención, excepto los animales y las plantas silvestres de la ciudad. Esta proliferación de plantas sobre las calles de la ciudad demuestra que en ausencia de seres humanos, la Gran Manzana se volverá verde muy pronto. 35 años después de la humanidad. 35 años sin seres humanos. Las playas bordeadas de mansiones de West Hampton eran una vía de escape para las personas adineradas de Nueva York. Pero ya nadie huye aquí de los problemas de la ciudad. Las lujosas residencias estaban situadas justamente sobre el mar. Incluso se construyeron casas en las islas. Una barrera de arena protegía el continente del embate de las olas del Atlántico. Pero en la década de los 90, una sucesión de tormentas rompió esa barrera en West Hampton y destruyó muchas de las casas. El cuerpo de ingenieros de la Armada reconstruyó la barrera,
y se aseguró de que estaría permanentemente fortificada. Sacaron arena del mar para reforzar la playa. Ahora estamos en la draga y podemos ver el cabezal, que es muy parecido al cabezal de una aspiradora. Aspira la arena del fondo del océano. Después esa arena se bombea desde la draga hasta la playa y cuando llega a la orilla se le da forma con equipos de movimiento de tierras. Cada 4 años, los soldados de la Armada bombeaban a la playa más de 700.000 metros cúbicos de arena. Ahora, sin este titánico esfuerzo de los humanos, las mansiones se derrumban víctimas de las olas. Si no estuviesen los humanos para recuperar la playa, decenas de miles de casas resultarían afectadas y las zonas más bajas de Long Island se inundarían. 50 años después de la humanidad. 50 años sin nosotros. Los esqueletos de los dinosaurios siguen en pie, como reliquias de un tiempo muy anterior al de los seres humanos. Los armazones metálicos les han mantenido erguidos durante décadas, pero una terrible enfermedad se extiende por sus huesos. Se la llama enfermedad de la pirita, porque está relacionada con ese mineral. Se forma durante el proceso de fosilización. Las bacterias desencadenan una reacción química que convierte los tejidos blandos en cristales duros. La pirita, también llamada oro de los tontos, se forma en los organismos en descomposición que hay alrededor de los fósiles. Muchos de los fósiles con los que trabajo son de color dorado. Si los fósiles se mantienen en las condiciones adecuadas, su contenido de pirita permanece estable. Pero en presencia de humedad, el mineral reacciona con el oxígeno y se expande. Los cristales aumentan de tamaño y rompen los huesos desde dentro. En 1999, el esqueleto del Triceratops, que se expuso en el Instituto Smithsonian durante casi 100 años, hubo de ser desmontado y tratado. Estaba siendo atacado por esta enfermedad. Solo 50 años después de la desaparición de los humanos, en el museo de historia natural más importante del mundo, el reino de los dinosaurios toca a su fin. Sobre la ciudad de Nueva York, aún brilla la corona de acero inoxidable del edificio Chrysler. En la época de los humanos, el acero del edificio solo tenía que limpiarse 2 veces cada 76 años. En el piso 61, 8 gárgolas de acero inoxidable con forma de águila vigilaban la ciudad y sufrían el azote de fuertes ráfagas de viento. El edificio Chrysler está más expuesto al viento porque no hay muchos edificios altos al este. Y las gárgolas no están muy bien sujetas a la estructura del edificio. Son un añadido. Prácticamente solo están fijadas con tornillos. Cuando se han corroído los tornillos que la unen al edificio, una de las águilas emprende su primer y último vuelo. En todo el planeta, el ruido del acero y la piedra estrellándose contra el suelo es cada vez más frecuente. Todas estas construcciones se están derrumbando, pero en otro tiempo este fue un lugar próspero. Sus fundadores pretendían que rivalizase con la ciudad de Chicago. Pronto todas las metrópolis se verán en esta situación. Además, las estructuras más modernas tienen un defecto que acabará con ellas antes del tiempo previsto. «90 años después de la humanidad». «90 años sin seres humanos bastan para arrasar ciudades que fueron construidas para resistir».
Es algo que ya ha ocurrido en este misterioso lugar. Las ciudades modernas se construyeron en acero, pero esta vivió y murió por el oro. Esto es Rhyolite, Nevada, una antigua ciudad edificada cerca de las minas de oro. Se encuentra a 200 kilómetros de Las Vegas, en un implacable desierto próximo al Valle de la Muerte. Cuando la fiebre del oro llegó a las montañas de Nevada en 1904, la población de Rhyolite, de solo 2 mineros, ascendió hasta 1.200 habitantes en solo 6 meses. Algunos se enriquecieron. En los 3 primeros años, la mina más grande de la zona produjo más de $1 millón en oro, el equivalente a unos 16 millones de euros actuales. Esta riqueza impulsó la construcción de una ciudad. Sus fundadores esperaban que pudiese rivalizar con Chicago, y en 1908 ya tenía 8.000 residentes. La estación de Rhyolite fue construida en 1908. Era lo primero que se veía al llegar a la ciudad. Hoy, en esta ciudad fantasma, casi se puede escuchar el sonido de aquella máquina de vapor que iba subiendo por la colina y echando humo negro. Y los animados gritos de la gente cuando ponían el pie en los escalones de la estación. Pensaban que aquí les aguardaba un futuro dorado. Al principio se pusieron muchas esperanzas en las minas, pero resultó muy difícil extraer algunos de los minerales más valiosos, y una crisis financiera hizo desaparecer el capital necesario para apoyar la búsqueda del oro. En 1910, el apogeo de este metal había terminado, y la ciudad fue abandonada. Rhyolite parece el típico pueblo fantasma del viejo oeste, pero sus ruinas cuentan una historia muy especial. Este es el edificio del Cook Bank, en otro tiempo el lugar más importante de Rhyolite. Guardaba $200.000, duramente ganados, que equivaldrían a casi 3 millones de euros actuales. En la mejor época de la ciudad podían verse en el banco vidrieras y escaleras de mármol. El banco fue construido en el momento de mayor auge de Rhyolite. El valle estaba lleno de casas, cabañas y tiendas de campaña. Si se hubiese construido con madera, como la mayoría de los edificios de la época, se habría derrumbado hace tiempo. Fue uno de los primeros edificios del oeste construidos con hormigón armado. Esa técnica solo llevaba utilizándose 15 años en Estados Unidos. Pensado para durar, el hormigón ha permanecido en pie durante mucho tiempo. Pero ese tiempo se acaba. Hace 100 años que se construyó este edificio, una sólida estructura de hormigón, pero ahora solo queda el esqueleto de un edificio que se derrumba. Dentro de otros 100 años, esto no será más que un montón de grava y arena. En el Valle de la Muerte, el enemigo no es la humedad. Este es uno de los lugares más secos de la Tierra. Rhyolite se encuentra en la montaña, no en el fondo del valle, y recibe unos 100 centímetros cúbicos de lluvia al año. Pero aquí abundan sobre todo el viento y la arena. La acción abrasiva del viento del desierto se une a la de la arena. Las partículas de arena erosionan las superficies y penetran en las grietas. El hormigón se desgasta, separándose en capas desde el interior, y finalmente la estructura se derrumba. Realmente, este es un lugar muy peligroso. El edificio lleva en pie 100 años, y si miramos hacia arriba, veremos que está a punto de caer por su propio peso. Pero el hombre también ayudó a la naturaleza en la destrucción de Rhyolite. La gente se llevó vigas de madera y otros materiales útiles que escaseaban en el desierto. Las viguetas fueron serradas y retiradas poco después de que el edificio quedase abandonado. Y una vez que las viguetas han desaparecido, las superficies del edificio se curvan hacia afuera. Cuando este proceso se pone en marcha,
Peligra la estabilidad del edificio. En los grandes almacenes de la ciudad, donde acudían los mineros para comprar herramientas, la estructura de madera desapareció, y eso precipitó la destrucción. El vidrio, una sustancia hecha de arena, es uno de los materiales principales de una de las casas. La casa de la botella se construyó con 30.000 botellas de whisky vacías. Esta casa ha sido restaurada varias veces, una de ellas en 1925, ya que iba a aparecer en una película muda. Pero el vidrio es biológicamente inactivo y no sufre los efectos de la corrosión. Los ambiciosos fundadores de Rhyolite pretendían construir metrópolis en el desierto, pero 90 años después, todas sus creaciones están a punto de desaparecer. Esto demuestra que se puede fundar una ciudad, pero dentro de 2 siglos se derrumbará y desaparecerá. Después de un siglo sin seres humanos, todas las ciudades del mundo se parecen a las ciudades abandonadas del oeste. En Nueva York, los rascacielos son torres fantasmales. Y el perfil de la ciudad está determinado por un cambio que se realizó en los años 40. «100 años después de la humanidad». «100 años después de la humanidad». El ruido del acero al quebrarse retumba entre los edificios corroídos de las calles de Nueva York. Los cables de los puentes colgantes que conectan Manhattan con Brooklyn y Queens se están rompiendo. La calzada del puente de Brooklyn está sostenida por más de 1000 cables de suspensión. Cada uno de ellos es del grosor de la muñeca de un hombre. Cada cable está hecho de 7 hilos de acero retorcidos. Y hay un total de 160 kilómetros de acero en cada cable. Los cables están galvanizados, es decir, recubiertos de una capa protectora de zinc. Esta capa es mucho más resistente a la corrosión que el acero del interior. Este hilo es de un cable del puente, de un cable de suspensión. Comprueben el estado del cable. Se ve que la pintura se está quitando y que hay lugares con óxido rojizo. Eso significa que la capa de estos hilos, que es principalmente una capa galvanizada, se está desgastando. Algunos hilos se oxidarán y podrían producirse fallos por la fractura de hilos individuales. Y una vez que se han roto varios, enseguida empiezan a romperse muchos más. Los vemos deshilacharse hasta que se parte el cable. En otro tiempo, los viajeros tenían otro modo de pasar a Manhattan. Río arriba, desde el puente de Brooklyn, había otra estructura de cable de acero. Lo único que sujeta el teleférico de Roosevelt Island son un par de cables de 5 centímetros de diámetro. El punto débil es la sección de cable que pasa justamente sobre las torres de acero. Especialmente en el punto donde el cable pasa sobre los soportes y en los terminales. El cable se mueve adelante y atrás cuando la cabina pasa por ellos. Y los cables tienden a desgastarse. Eso es lo que realmente va acortando la vida del cable. En la época de los humanos, los cables se desplazaban unos 30 metros cada 5 años.
Así se evitaba que los mismos puntos estuviesen en contacto con las torres durante mucho tiempo. Ahora, aunque hace 100 años que la cabina no recorre el cable, el viento la ha estado azotando. Eso ha aumentado la tensión de los cables junto a las torres. Con un repentino chasquido, la cabina se desploma desde 75 metros de altura y se hunde en el East River. 150 años después de la humanidad. 150 años sin nosotros. En el Rockefeller Center, donde los humanos colocaban un árbol para celebrar la Navidad, la vegetación se exhibe ahora de forma permanente. Y los rascacielos de Nueva York se han convertido en auténticos ecosistemas verticales. Al pie de los edificios se empezará a acumular escombros y tierra, y crecerán plantas acostumbradas a los entornos secos, como robles, nogales y una gran variedad de hierbas. Cuanto mayor sea la altitud, mayor será el efecto del viento. Las plantas que colonicen el exterior de los edificios serán las mismas que crecen en los acantilados. Después de 150 años sin nosotros, los grandes edificios de Nueva York empiezan a derrumbarse. Sorprendentemente, son los más nuevos los que caen primero. Los muros de los edificios antiguos eran más fuertes y estaban integrados en la estructura. Pero los nuevos tipos de acero, desarrollados a mediados del siglo XX, permitían que el peso lo soportaran las columnas interiores. Por eso, después de la guerra, la mayoría de los rascacielos se construyeron con fachadas de vidrio y acero. Por tanto, los muros exteriores son solo una capa protectora y de poco peso. Los neoyorquinos se quejan frecuentemente de que sus casas tienen goteras. Pues bien, si tienen goteras cuando todavía los cuidan, tendrán muchas más si no hay ningún mantenimiento. Por eso los edificios más modernos caerán antes. Son los edificios construidos en la década de 1940 los que durarán más tiempo. 200 años después de la humanidad. 200 años después de la humanidad. Con la caída de los modernos rascacielos, la silueta de Nueva York ha regresado a la Gran Depresión. Terminados ambos al principio de los años 30, el edificio Chrysler y el Empire State rivalizaron por ser el edificio más alto del mundo. El Chrysler mantuvo su corona durante menos de un año, hasta que lo superó el Empire State. Ahora, la rivalidad ha terminado. El Empire State desaparece del perfil de la ciudad. El edificio Chrysler, el primer rascacielos que superó los 300 metros de altura, vuelve a ser el edificio más alto de la ciudad. Pero como ya ocurrió antes, su reinado no durará mucho. Las columnas se deterioran y ya no pueden soportar las plantas. Ese es el punto crítico. Cuando un rascacielos está a punto de derrumbarse, varias columnas ceden en una misma planta y permiten que un piso descienda de golpe al nivel inferior. Eso sería suficiente para provocar un derrumbamiento en cadena. El perfil de Nueva York resulta irreconocible. De hecho, se han derrumbado casi todas las estructuras altas en la mayoría de las ciudades del mundo. Una de las excepciones es el arco Gateway de San Luis, pero una pequeña pieza, añadida a la estructura en el último momento, será el principio de su destrucción.
250 años después de la humanidad. Han pasado 250 años desde que desaparecieron los hombres. El arco Gateway de San Luis está cubierto de una capa de acero inoxidable y eso lo ha librado de la corrosión. Pero el acero inoxidable tampoco es invencible. No dura eternamente. Al final, lo primero en caer será probablemente el centro del arco, que está en el punto más alto. Es la parte más delgada. Los puntos más delgados son dos secciones que forman la piedra angular del arco. Dos triángulos de acero de 5 metros de largo por 5,5 de alto. Fueron las últimas piezas que se instalaron. La piedra angular es fundamental para la estabilidad de la estructura. Hasta que fue insertada, una armadura provisional evitaba que las dos patas del arco se vinieran abajo. Un sacerdote católico y un rabino bendijeron la piedra angular antes de que las dos piezas fuesen colocadas. Era el 28 de octubre de 1965. Ahora las oraciones de los hombres sirven de poca ayuda. La piedra angular se tuerce y cae de la estructura. Las dos patas no podrán mantenerse en pie ellas solas y caerán al suelo. Después de 250 años sin nosotros, el perfil de nuestras ciudades se ha venido abajo. Ahora, las ruinas serán devoradas por el agua, la tierra y las plantas. 1000 años después de la humanidad. 1000 años después de la humanidad. Los rascacielos de Nueva York forman agrestes desfiladeros. Los ríos fluyen por donde antes rodaban los taxis. Su curso seguirá las antiguas calles, que forman una especie de desfiladeros. Y al fondo, unos extraños promontorios son los escombros de los rascacielos. 10.000 años después de la humanidad. 10.000 años sin seres humanos. El nivel del mar va en aumento y por la costa merodea una manada de caballos salvajes. Son los descendientes de los caballos que hace miles de años trotaban por las calles de Nueva York. Se alimentan en pastos cercanos al mar y el alto contenido en sal de su comida hace que tengan que beber el doble de agua que sus antepasados domésticos. Aquí la hierba está tan falta de nutrientes que los caballos han tenido que evolucionar. Ahora tienen menor estatura como respuesta a la pobre calidad de su dieta, pero al menos han sobrevivido. Varios metros por debajo, una cripta de acero afectada por la corrosión mantiene bien guardado su valioso contenido. La cámara de oro de la Reserva Federal estaba en otro tiempo a 25 metros bajo tierra. Ahora se encuentra a mayor profundidad e inundada por el mar. Dentro se conservan las mayores reservas de oro que jamás se han reunido en la tierra. Están enterradas, rodeadas de acero. Pero el acero no se conserva bien bajo tierra. Si observamos los instrumentos de acero que han hallado los arqueólogos, los de la superficie están oxidados y los que estaban enterrados han sido atacados por la corrosión. Aunque el acero acaba por corroerse, los lingotes de oro deberían durar no miles, sino millones de años. Si se diese el caso de que un grupo de arqueólogos lo encontrase en el futuro, se preguntarían por la cultura que construyó tan sorprendente santuario. El oro de 24 quilates seguirá siendo un metal precioso. Nosotros lo sacamos de la mina, lo moldeamos y lo guardamos. Pero ahora ha vuelto al interior de la tierra, en la vida sin nosotros.